Dios les bendiga. Buenos días, hermanos y amigos, oyentes de nuestro programa Palabras para una Vida Abundante. Gracias a Dios por permitirnos disfrutar de este nuevo día. Cuando empleamos la expresión "lo conozco como la palma de mi mano", resaltamos el alto grado de conocimiento que tenemos del otro. Implica saber casi todo de esa persona, su manera de ser, sus manías, sus virtudes, sus gustos, sus sueños. Lo anterior me precisa pasar tiempo con el otro. También es menester prestar atención a cada cosa que lo define, que lo adorna o que lo limita. Observar muy cuidadosamente cada gesto, cada característica, cada faceta que lo hacen único y que nos permitirá en el futuro incluso adelantarnos a sus deseos o a sus intenciones. Se suele emplear a modo de metáfora. La verdad es que si pienso realmente conocer la palma de mi mano, quedo desconcertado. Pocas veces en mi vida he tenido curiosidad por reconocer detalladamente cada línea que la surca. La cuestión es que a pesar de que podamos decir que conocemos a alguien tan detalladamente, el tiempo se encarga de desmentir esta idea porque solemos llevarnos grandes sorpresas. Conócete a ti mismo. Es un aforismo griego que estaba inscrito en el pronaos del templo de Apolos en Delfos, en una discusión acerca de la moderación y el autoconocimiento, y el poeta romano Juvenal cita la frase en griego y declara que el precepto desciende del cielo, y es una invitación para reflexionar si realmente sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Conocernos a sí mismos es enfrentarse cada uno de nosotros a nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras fortalezas y debilidades. Hoy en día es frecuente que nos preocupemos por conocer la vida de otros, pero no nos interesamos en manejar nuestra propia vida. Jesús nos da un referente sobre esto. En Mateo 7, 3 al 5, dice: ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Los invito en esta mañana a cuestionarnos qué tanto nivel de claridad de parte de Dios tenemos para revisar nuestras propias condiciones. Qué tanto hay dentro de nosotros que no nos hemos cuestionado, y urge entrar en el conocimiento de nosotros mismos y dejarnos confrontar por nuestro Dios. En el pasaje del segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12, vemos la historia de David y Betsabé. Todo lo que se va dando por estar en el lugar equivocado y por no poner en orden las condiciones internas. Para ese momento el pueblo de Israel se encontraba en guerra y se requería que el rey estuviese al frente de la situación. Pero David no lo estaba. Perdía el tiempo en el palacio, dejándose llevar por sus ojos y anhelos. Segunda de Samuel 11, verso 1. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy embarazada. David trata de encubrir su pecado usando a Urías. Aparece entonces el peligro de no trabajar y enfrentar la falta, su propia condición, tratar de encubrir un pecado que termina llevando a la persona a cometer otros pecados. David recurrió a métodos viles para encubrir el adulterio cometido. La solución parecía haberla encontrado en hacer aparecer a Urías como el padre de aquel niño. Más tarde, David se daría cuenta de que tratar de ocultar un pecado nunca es la solución. Urías fue traído desde el campo de batalla a la casa de David. De seguro que David lo trató como alguien especial. Primeramente le preguntó por sus tropas, como si le importara en ese momento. Luego le ordena a Urías ir a su casa a lavarse los pies, como era la costumbre, y descansar allí. Qué fácilmente creía David que se podía escapar de su responsabilidad. Urías da ejemplo de lealtad. Él no era cualquier soldado. Su lealtad a David y a la nación fue inquebrantable. Urías no obedeció al mandato del rey de descender a su casa. A él sí le importaba ser solidario con sus compañeros que estaban en el campo de batalla. Qué lección más grande dio Urías a David, al quedarse durmiendo a orillas del palacio y no descender a su casa en honor a sus compañeros que se encontraban en ese momento luchando por Israel. David falló en su primer intento. Trata una segunda vez, lo invitó a comer y le dio tanto vino que lo embriagó. Urías, aún estando ebrio, fue consistente en su manera de ser, leal a sus compañeros de lucha. Volvió a quedarse a las afueras de la casa de David. Este, en cambio, se hundía más en el pecado mientras se esforzaba por encubrir su acto irresponsable. David está molesto y entonces envió una carta con el mismo Urías, el colmo de la condición criminal de los que tienen poder. La carta va dirigida al general del ejército y le ordenaba colocar a Urías en el frente de batalla. Era la manera de deshacerse de él. David se sentía libre. David pensó que por ser el rey podía hacer lo que quisiera y no había quien lo cuestionara. No tenía ningún reato de conciencia con todas las diabluras que había hecho. Imagínense el momento de desear la esposa de su siervo, de su súbdito. Eso era el colmo de la inmoralidad. Pero luego viene toda la seguidilla de actitudes maliciosas y criminales, una tras otra, olvidando la presencia de Dios, que todo lo ve y lo conoce. En el segundo libro de Samuel 12, del 1 al 7. El Señor envió a Natán. Entró Natán ante el rey y le dijo: habían dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La había criado. Ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar al huésped, tomó la oveja del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, y el que ha hecho eso merece la muerte. No quiso respetar lo del otro, pagará 4 veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú.
Vemos allí en ese texto que aparece el hombre de Dios, el poder de la palabra profética, que llega con toda la fuerza de la razón de Dios, de modo que desde el interior de la persona se produce un impacto que desnuda condiciones y abre todo ese misterio de posibilidades humanas. La palabra de Dios, que como dice el texto de Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el tuétano y discierne las intenciones del corazón y se mete hasta lo más recóndito. Esa palabra no solo desnuda lo interior, sino que viene de adentro hacia afuera y comienza a sensibilizar, a sacudir la vida. La persona descubre su torpeza, su insensatez. El ser humano descubre lo que no había visto o no había querido ver. Se cuestiona. David entonces se ve malo, perverso, queda desnudo, expuesto. Y eso es lo que expresa él en el Salmo 51. Vamos a leer algunos textos. Dice el verso 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta experiencia del Salmo 51 deja ver todo el agobio de despertar de conciencia que se produce en él y aparece un nuevo David. Toda la religión que había practicado, toda la formación religiosa que había recibido bajo el poder de la ley, no le había servido de nada, como sucede a veces con nuestra vida. Todo el impacto de la claridad de la iglesia no nos sirve de nada, y por el contrario, hay quienes hasta se sienten con el derecho de jugar con la iglesia, de buscar engañarla, de usarla para sus fines egoístas y perversos, manosearla para esconderse detrás y justificar su mal actuar. Y ese es el colmo de aquellos que no les ha servido la orientación de la iglesia, la formación bíblica, la claridad, la fuerza espiritual que es salvadora. Llegar a decir como David: Dios mío, estoy muy mal delante de ti. Yo no sé qué voy a hacer, Señor. Reconozco toda la condición desubicada, pervertida de mi vida, todo mi trastorno mental. Ese es el poder del Espíritu dentro de la persona que lo convence de pecado. Y aquí comienza todo ese trabajo de reconstrucción, porque cuando una persona llega a ese punto que no se quiere esconder más, ni jugar a la malicia, ni hacer elaboraciones, ni hacer cálculos, ni construir una idea religiosa acomodada a su espíritu amañado, buscando que Dios y la iglesia se ubiquen en el territorio válido, comienza el proceso de restauración de la vida. Tristemente, uno se encuentra en el medio religioso con personas muy serviciales, muy colaboradoras en la iglesia, pero no es más que la fachada de su malicia. Dios es frontal y eso se llama justicia. Eso es la verdad. Un poder que destruye. Nos acostumbramos a discursar mucho y a vivir muy poco. Hay quienes son doctores en teología, pero son personas desubicadas, inmorales, abusivas, violentas. Tienen mucha información, pero de cristianismo no saben nada. El verdadero conocimiento de Dios parte de una experiencia que viene de adentro hacia afuera. Los tocados por Dios son los que aportan verdades salvadoras. Quien no se confronta ni se deja confrontar por la verdad salvadora de Dios está perdido dentro de la iglesia. Tiene un déficit muy grande de vivencia. No tiene ni la más mínima intención de replantearse, de arrepentirse
comenzar en serio, porque en el momento de hacer conciencia, de reconocer su mal, hay poder de Dios para restaurar la vida. Es cosa de abrirnos a las nuevas posibilidades, oportunidades, decirle a Dios: quiero salvarme de esta tonta y vana manera de vivir, producto de una educación cultural y mal formada. Es posible vivir la experiencia a la que nos invita Jesús. Del interior correrán ríos de agua viva, una experiencia interna de reconocimiento, de arrepentimiento, de conversión. Cuando eso sucede, nadie detendrá nuestro crecimiento. Si usted tiene problemas profundos de personalidad, tiene líos muy serios con su carácter, tiene inclinaciones inapropiadas y no ha podido nunca controlarlas, usted necesita un poder que venga desde el interior, el poder de Dios, el recurso que nos da por su palabra para darnos una nueva oportunidad, para renovar nuestra personalidad, recrear nuestro carácter, vencer el poder de fuerzas pasionales que están allá adentro y que nos sacuden todo el tiempo. Podemos, en resumidas cuentas, decir que sí, que tal vez tenemos la capacidad de conocer algunos de los aspectos de alguien, pero que no seremos tan hábiles como para conocernos completamente, ni siquiera las personas con las que convivimos diariamente. También podemos creer que nos conocemos, pero falta conciencia para reconocer nuestras limitaciones y nuestros males. Existe alguien que posee el don de conocernos como la palma de nuestra mano, Dios. Y en Él también está el recurso para confrontarnos y darnos nuevas posibilidades de una vida real, limpia, con sentido. Y esa es la invitación que nos hace el Evangelio de Juan, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos hoy, a través de la palabra, vivir esa experiencia de confrontarnos para vivir esta salvación tan grande a la cual Dios nos está llamando. Padre eterno, te doy gracias en esta mañana por este recurso maravilloso que entregas a nuestra vida. Aquí estamos, oh Dios. Conoces el corazón de cada uno de nosotros, de los que hemos escuchado esta reflexión y los que la irán a escuchar después. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que nos dé la sensibilidad para permitir que la palabra que está llegando a nuestra vida se vuelva una experiencia para confrontar todas aquellas inclinaciones que hay en nuestra vida. Gracias te doy, oh Dios, por este recurso maravilloso y ayúdanos para ubicarnos válidamente en la vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.